Uno de los temas que más ha llamado la atención cuando se trata de leyendas de clase mundial es el Triángulo de las Bermudas, una enorme fracción de mar de poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados y que hace contacto con 3 territorios distintos: las Bermudas, Puerto Rico y Florida. Este triángulo imaginario es famoso porque desde su descubrimiento se ha visto envuelto en accidentes, desapariciones y encuentros extraños y aparentemente inexplicables. Pero no solo eso. Desde que las embarcaciones comenzaron a circular por esta zona y hasta la fecha, distintas desapariciones se han presentado, sin importar que sean embarcaciones de finales de la Edad Media o barcos y aviones de construcción reciente. El Triángulo de las Bermudas se traga embarcaciones y aviones por igual. Y es por eso que el día de hoy les presentamos los 5 casos más famosos del Triángulo de las Bermudas. Número 1. El primer registro histórico que tenemos data de Cristóbal Colón, cuando hizo su primer viaje al Nuevo Mundo. Durante el viaje, quizá, como pasatiempo o a modo de registro, que sirviera como testigo de cada uno de sus movimientos durante el viaje, Cristóbal Colón llevó un diario, donde escribía cada uno de los acontecimientos que él consideró importantes para el viaje. En el encuadernado puedes encontrar de todo, desde sus preocupaciones por las cada vez más escasas raciones de comida, hasta los momentos más extraños. Aquí tienes 2 ejemplos. Una noche, Cristóbal se encontraba en cubierta, observando las estrellas en busca de señales de alguna isla. Recordaremos que por aquella época, una buena forma de ver otra nave o alguna isla era buscar su forma contra las estrellas. De esta forma, si veías alguna especie de recorte contra el cielo, podías darte una idea de lo que tenías enfrente. En fin, los escritos nos narran cómo el marinero se encontraba atento al océano, cuando de pronto una bola de fuego explotó cerca del navío, sin motivo aparente. Este hecho es algo que aún a la fecha se debate, pues se asegura que, aunque hubiese gas flamable saliendo del fondo del océano, este hubiera hecho que la densidad del agua bajara, provocando el hundimiento del barco. Por no mencionar que, en medio del océano, no habría nada que provocara la chispa necesaria para que el gas explotara. Semanas más tarde, este mismo diario nos narra cómo su dueño logró ver unas luces blancas jugueteando en la distancia, a una velocidad impresionante. Este hecho también resulta debatible, pues pocas cosas que no sean luces artificiales pueden provocar luz blanca. A esto se le suma otro detalle. ¿Qué velocidad es una velocidad impresionante? Tomando en cuenta que, para nuestra tecnología actual, la velocidad de una carabela es casi despreciable. Número 2. A mediados de 1800, un barco llamado Ellen Austin se encontraba navegando desde Liverpool hasta Nueva York. Todo iba normal, inclusive dentro del territorio del Triángulo, cuando una densa niebla se hizo presente. El capitán ordena disminuir la velocidad para evitar un accidente, y da indicaciones de asignar más hombres a vigía, para aumentar las posibilidades de evitar un choque. Una sabia decisión. Pasadas unas horas, le llega un aviso. La tripulación había logrado visualizar un barco en medio de aquella gruesa capa de neblina. Le envían señales al barco para entrar en contacto, pero nadie contesta. El capitán, más intrigado, ordena a sus hombres que se acerquen más a la misteriosa nave. Esta vez decide ser más directo. Cuando los 2 barcos estaban a escasos metros de distancia, el capitán ordenó abordarlo. Dentro, la nave contaba con comida, municiones para defenderse, botes salvavidas y un cargamento de especias, cartas y minerales. Pero no había rastros de la tripulación. Tampoco lograron dar con las cartas de suicidio o siquiera un diario o bitácora que explicara los últimos momentos de las almas a bordo. Ante esto, y con la esperanza de cobrar alguna recompensa o siquiera los títulos de algunos diarios, una vez más el capitán ordenó que ataran el barco abandonado a su propia nave. Arrastrarían el misterioso barco hasta Estados Unidos. Pero algo sucedió. La niebla se volvió mucho más densa. La tripulación todavía no terminaba de sacar las cuerdas cuando la niebla adquirió tal densidad que apenas podían ver pocos pasos de distancia. La tripulación ya estaba inquieta.
pero el capitán no se iba a dejar intimidar. Ordenó a todos descansar y esperar a que pudieran ver. Las horas pasaron, y por fin lograron ver un poco, así que se ordenó que reanudaran la misión. Una vez más, el barco del capitán se acercó peligrosamente a la nave abandonada, y cuando la operación de rescate se iba a reiniciar, la niebla nuevamente atacó, y esta vez fue peor. Los tripulantes apenas si lograban ver sus manos frente a ellos. Quizá lo más desconcertante fue cuando la nave abandonada sencillamente desapareció, cuando la niebla volvió a la normalidad. El barco sin dueño ya no estaba. Entre los tripulantes se esparció el rumor de que se trataba de un barco fantasma, o bien el Triángulo de las Bermudas no quería que le quitaran uno de sus tantos juguetes. Número 3. Uno de los casos donde más vidas se perdieron fue en el Cyclops, el buque transportador de combustible más rápido del momento. Pertenecía a la Marina de Estados Unidos y debía llevar a cabo una trayectoria de rutina, desde el Caribe a Baltimore, misión que comenzó totalmente cargado de combustible, suministros y 309 tripulantes entrenados para combatir en el mar. Pero nada de eso pareció valer. Una noche simplemente dejó de reportar su posición al mando. Se cree que una ola lo suficientemente alta pudo haberle golpeado, y con el peso del combustible terminó en el fondo del mar sin más. Aunque esta teoría ha sido rechazada en varias ocasiones, pues, aunque hubiese sido así, cuando se envió el equipo de rescate hubiesen dado con botes salvavidas, o algunas piezas de madera y plástico, además del hecho de que es imposible de que se pierdan más de 300 vidas sin que se hubiese dado como mínimo con un par de cuerpos. Una última teoría que suele darse es la de piratas. Quizá tomaron por asalto el barco de tal forma que el personal a bordo no reaccionó lo suficientemente rápido, y cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Pero esta última explicación también es rechazada, ya que, además de lo obvio, que sería en extremo difícil que más de 300 soldados sean tomados por sorpresa, y eso, por no mencionar que se investigó a fondo todo el asunto, jamás se dio con el paradero de la carga, las armas y demás cosas de valor que el barco tenía. El gobierno estuvo atento por si alguno de estos artículos salía a la venta en el mercado negro, pero nada de esto salió a la venta, así que o el gobierno estadounidense es pésimo buscando, o de verdad el barco desapareció con todo y su carga, la tripulación y el gigantesco barco en sí. Número 4. Nuestra siguiente desaparición se trata del SS Marine Sulphur Queen, y se trataba de una nave de carga que partió de Texas el día 12 de febrero de 1973, con un cargamento de azufre. Durante 4 días parecía no haber problema. La nave se reportaba con la base constantemente, notificando las coordenadas de su ubicación sin ningún problema. Hasta que un día sencillamente desapareció. Ese día por la tarde, la nave dejó de transmitir para no ser vista de nuevo. El mismo día de la desaparición, fue despachado un equipo de rescate que se dirigió a las coordenadas. Y durante 19 días, barcos y aviones recorrieron las coordenadas ofrecidas en la última ocasión. Y tampoco se dio con nada, al igual que en nuestro caso anterior. El gobierno estadounidense una vez más estuvo al tanto de cualquier venta sospechosa del material que cargaba su barco, pero, para variar, una vez más no dieron con el rastro del barco ni de su carga, mucho menos de su tripulación. Número 5. Uno de los casos más famosos que nos ha dado esta misteriosa zona en el mar es el de la cuadrilla de 5 aviones caza de la Fuerza Aérea Estadounidense. Este caso sucedió en 1945, cuando este equipo de pilotos fue despachado para llevar a cabo un patrullaje de rutina. Se supone que esperaban naves o aviones espías, ya que durante toda la guerra estuvieron cazando barcos y aviones enemigos que quisieran atacar puertos o barcos mercantes. Por lo que, en promedio, cada 3 o 5 horas, una de estas cuadrillas era enviada para asegurarse que ningún indeseable estuviese merodeando sus mares. Cuando un mensaje fue enviado al centro de control proveniente de uno de los cazas. En un principio, solo pedían informes meteorológicos y coordenadas. Los pilotos parecían perdidos,
aunque quizá no quisieran aceptarlo, hasta que terminaron enviando su último contacto por radio, diciendo lo siguiente: «Estamos totalmente perdidos, no sabemos qué rumbo tomar». Después, nada. Número 6. El vuelo 19. Este vuelo es quizá el más famoso que tenemos. Lamentablemente, también es el que menos información hay. Todo lo disponible es que la nave era un bombardero con combustible de sobra para efectuar su misión. A bordo, más de 30 soldados altamente entrenados para el combate, supervivencia y vuelos de larga duración. Y sin embargo, sus últimos mensajes fueron: «Todo parece extraño, incluso el océano». Minutos después, un último mensaje: «Parece que estamos entrando en aguas blancas. Estamos totalmente perdidos». Después de esto, nada. El centro de control estuvo por horas intentando comunicarse nuevamente con el Escuadrón 19, sin resultados. Para colmo, a diferencia de los casos anteriores, aquí no enviaron un equipo de rescate muy grande, salvo por un avión de rescate. No se tomaron la molestia de mandar barcos o más aviones, porque no estaban seguros de las coordenadas que tenían que enviar. Su único dato era que el avión había entrado en aguas blancas, lo cual en realidad no era mucho. Lo más desconcertante aquí fue el reporte final que la Marina envió a los superiores, donde una de las últimas frases del reporte decía: «Era como si los pilotos hubieran volado a Marte». Y esto es todo por hoy. Si te gustó nuestro trabajo, por favor, regálanos un like, suscríbete. Eso sería de gran ayuda. Esto fue Raven World y te deseamos una excelente mañana, tarde o noche. Hasta luego.